con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. De junio, que es el día de Pentecostés, y se llama el día de revelación porque ese fue el día en que Dios reveló al hombre una, pues no es una, no como que no es una ley, sino que le reveló un camino diferente para vivir, un camino lleno de bendiciones, un camino que el hombre podía decidir o seguir en ese camino que era pues difícil o empezar un camino nuevo. Ese fue el día que Dios nos dio para que tengamos un instructivo para saber cómo vivir, que fue el 5 de, pues en este calendario ahora es el 5 de Sivan, que va a ser el día domingo, el día 5 sí va a ser el día 5 de junio, que es el 6 de Sivan. Entonces, mis hermanos, vamos a ver ahora aquí en este estudio tan lindo, para que entendamos bien cómo de qué se trata eso. Vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 12. Y quiero que lo leamos así despacio, con atención, porque es un estudio, mis hermanos, verdaderamente lindo, que es para que el ser humano aprenda que para llegar a la luz tenemos que pasar por 4 niveles como de una creación diferente que está aquí en este caso. Tenemos Atzilut, que es el mundo de la emanación, que es el pensamiento divino. Para llegar a tener el pensamiento de Dios o llegar a sentir el pensamiento de Dios, imagínense cuánto tenemos nosotros que recorrer. Y luego pasar al Briá, que es la creación. ¿Qué es la creación? Vamos a ver. Estamos aquí, que es el mundo de Atzilut, que es el mundo de la emanación, o sea, el pensamiento divino. Estamos en el Briá, que es la creación, la creación, que es cuando usted habla. Y aún pues Adán tuvo que pasar por eso. Fíjese que nos cuenta la palabra de Dios, los sabios de la Torá, que dice que Dios creó todo, pero todo estaba como inanimado, porque necesita la voz de alguien para que eso se anime. Yo quiero que le ponga atención a eso. A veces su misma empresa está en estado de como que está estática ahí, porque usted no ha dicho palabra, porque usted no ha creado una acción ahí, entonces está en un nivel inanimado. Entonces, o sea que entonces vino el hombre y tuvo que ver, por ejemplo, una vaca, un caballo, tuvo que verlo y sentir en ese momento la presencia de Dios, que le daba como la revelación para qué servía. Y entonces cuando él dijo la palabra vaca, que sería pues en español, en ese momento la vaca pues se activó y empezó a caminar, ¿ve? O sea que dijo caballo y vio que salió corriendo. O sea que él fue el que con la boca activó todo. Y nosotros con la boca todo lo activamos, para bien o para mal. Nunca se olvide de esto, que estaba el mundo inanimado. Aún también en Ezequiel, la palabra dice que había sido pues, que había hecho un montón de cosas Dios, pero no había espíritu, porque todavía estaban tirados en el desierto. Hasta que llamaron al Espíritu Santo, el Espíritu descendió, y de eso se trata el Pentecostés, que vino a darle vida a la palabra de Dios. ¿Verdad que es preciosa la enseñanza? Que uno a veces no entiende muchas cosas, pero usted mismo le puede dar vida o muerte. Recordemos que dice la palabra de Dios en Proverbios 6:2, que en tu boca está el poder de la vida y la muerte. Y que si usted pues está hablando como para cosas de muerte, entonces, yo ya no soporto esta casa, pues de repente la casa se la van a quitar porque va a dejar de pagarla, porque se va a quedar sin trabajo. Entonces a veces nosotros tenemos el problema de que hablamos cosas tan feas, de que entonces a veces, ya no soporto a este hijo, y de repente el hijo se muere, ¿eh? Entonces, mis hermanos, por eso es que pasan las cosas, porque usted las dice, usted está criando, está accionándolas, mire. Y ahí está el mundo de la creación. Después está la formación. Usted va de pensar y pensar en una cosa, meditando en eso, y de tanto meditar forma algo, le da forma, y etzirá.
Y luego viene y cuando ya está todos estos tres procesos, estos tres, usted le da, pues está el mundo de la acción, que es cuando ya ocurre, ya sea el milagro o el desastre. El de repente o el milagro. Entonces vamos a leer, por favor, en Éxodo 12. 12. Desde el 1. Sí. Éxodo 12, 1. Y habló Yahvé a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: Este mes le será principio de los meses, le será el primero de los meses del año. O sea que estamos en el año nuevo, según la palabra de Dios. Según los judíos, pues es hasta en el mes de septiembre, octubre. Y según el calendario gregoriano, que fue el que creó Constantino, pues es el primero de enero. Pero lo único que yo sé que es cierto es en este mes, porque es la palabra de Dios. Versículo 3. Digan a toda la congregación de Israel: En el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero. Fíjese, pues en el día 10 de este mes, estaba hablando del día 10. Entonces aquí si el día 10 lo ubicamos, fue por ejemplo aquí el día lunes. En el día lunes, vamos a ubicarnos en este tiempo en Guatemala, el día lunes, que fue el día, que fue 10 de Sivan, que es que fue el 11, va a ver lo que pasa ahí, ¿qué dice? El día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero por cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es tan pequeña que no alcance a comer todo el cordero, entonces le dará parte de él a su vecino más cercano. De acuerdo con el número de las personas, según el comer de cada hombre, harán la cuenta respecto al cordero. El cordero será macho sin defecto de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de los cabritos. Y será guardado por ustedes hasta el día 14 de este mes. Entonces, dice pues hasta el día 14, y eso lo llevó a cabo nuestro amado Señor Jesús, completamente exacto. Amén. O sea que fueron 4 días. Del 10 al 14 tenemos 4 días. Entonces aquí está pues que hubiera sido este año el día jueves. El día jueves 14. 6. Y será o sea que, pues, como dice ahí, por ejemplo, que el 10 de Nisan es cuando se aparta el cordero. Y entonces el día 14, que sería, el día 15, que fue viernes, ese día es que está hablando ahí, el día 14, que es el día que lo iban a sacrificar. Entonces ese día del sacrificio fue que nuestro amado Yeshua pues partió, ¿verdad? Fue el día que fue crucificado. 6. Será guardado por ustedes hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel inmolará el cordero al atardecer. Sí, en la tarde, ¿ve? O sea que nuestro amado Yeshua fue crucificado el día 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Este año cayó día viernes. Fue casualmente cayó día viernes, pero no es así. Porque si cayó el día viernes, por ejemplo, ese calendario hebreo, él tendría que resucitar hasta los 3 días después. 15, 16, 17. 7. Y tomarán parte de su sangre, la pondrán en las 2 jambas y en el dintel de las casas donde lo comerán. Sí. Aquella noche se comerá la carne, asada al fuego, con panes sin levadura y con hierbas Aquella amargas. noche, ¿de qué noche estamos hablando? Aquella noche se comerá la carne. ¿Qué noche? 14 o 15. Pues leamos bien, pero hay que poner atención. Dice, porque y será guardado por ustedes hasta el día 14 de este mes. Sí, el 14. Ajá, el 14 de ese mes. Y esa noche comerán la carne asada. O sea que esa noche era el 15, porque en el calendario hebreo los días empiezan a las 6 de la tarde. Entonces, y esa noche era el día 15. 15. Uh-huh. Pero el cordero fue crucificado el día 14, porque fue el 14 en la tarde. No había todavía llegado a las 6 de la tarde para que fuera 15. Y eso es lo que puede confundir a la gente.
va, porque empieza el calendario, pues el día a las 6 de la tarde, y esa noche ya era día 15. Ujú. Sí, Y aquella noche se comerá la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. sí. La carne del cordero no la comerán cruda, ni aun cocida en agua, sino que ha de comerse asada al fuego, junto con la cabeza, sus pies y sus entrañas. Sí. No dejarán nada del cordero para la mañana, y lo que quede de él lo quemarán en el fuego. Así lo comerán, ceñidos sus lomos, con los pies calzados y con la vara en su mano, lo comerán. Mis hermanos, solo les quiero decir una cosa porque lo demás es obvio. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, el que andaba calzado era era libre, el que andaba descalzo era esclavo. Entonces aquí está hablando que tenemos que estar pues liberados, que tenemos que tener pues era el que estaba calzado, con una vara de autoridad. Y mis hermanos, lamentablemente es casi nula la gente que usa su vara de autoridad. Casi nadie la usa, aún Moisés se le había olvidado. Y le dice el padre, mira, toma la vara y divide el mar. Pues ordénale al pueblo que marche. O sea que hay que hablar, hay que accionar algo. Y sobre todo llevar la vara de autoridad siempre como hijos de Dios. 11. Lo comerán apresuradamente, es la Pascua de Yahvé. Sí. Pues pasaré por la tierra de Egipto. O sea que la Pascua de Dios, entonces ¿cuándo fue? El 15, el día 15 fue. Uh-huh. Quiero que la gente anote todo eso porque el 14 fue cuando fue crucificado nuestro amado Yeshua y el 15 fue la Pascua. O sea que pues Cristo es la Pascua. Y Cristo es la Torah viviente también. O sea que la revelación que tuvieron el pueblo de Israel fue la revelación de Jesucristo ahí en el Sinaí. Uh-huh. Versículo 12. Pues pasaré por la tierra de Egipto esa noche y heriré a todo. ¿Esa noche qué día sería ya? El día 16. ¿Ya vio? Esa noche era el día 16. Y heriré a todo primogénito. O sea, el perdón era el 15 de Nisan. Ese día ya era el 15. O sea, esa noche era, sí, pues ya el 15 de Nisan. Sí, 15. Pues pasaré por tierra de Egipto esa noche y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, sea hombre o animal, y castigaré incluso a todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Y la sangre que mostraran servirá por señal para que yo, al verla, pase por alto sobre sus casas. Y así ninguna plaga que amenace destruirlos habrá entre ustedes cuando yo hiera a Egipto. Y tendrán este día por memorial y lo celebrarán como fiesta solemne a Yahvé durante sus generaciones. O sea que es una orden, mi hermano, no es que lo celebren los judíos, sino que lo tiene que celebrar todo el pueblo, que seamos pueblo de Dios. Ya vio, es una orden de nuestro Padre que se tiene que celebrar por todas nuestras generaciones. Es una orden generacional. Uh-huh. Yo tengo que hablarle a mis hijas de esta fiesta y todo para que ellas también la celebren. Versículo 14. Celebrarán esta fiesta como estatuto por la eternidad. Uh-huh. 7 días comerán panes sin levadura, durante los cuales quitarán toda levadura de sus casas. Todo el que coma alimento leudado durante estos 7 días será extirpado de Israel. Además, el primer día tendrán una convocación santa, que se repetirá en el día 7. Ningún trabajo harán esos días, excepto el trabajo que empleen en preparar lo que se coma cada uno. Celebrarán pues Had Hamatzot.
El pan sin levadura, Pan pero sin están levadura. hablando todavía del 16 de Nisan, el 16. Porque en este mismo día saqué las huestes de Egipto. Las huestes son las almas. En ese día fue que salieron, el día que salió la gente de Egipto, que fue el día 16 de Nisan, y ahí empezamos a contar la cuenta del Omer, que se llama así, y de ese día se cuentan 49 días, ¿no? Porque la cuenta del hombre significa contar los 49 días, que eran 7 semanas. El día 7, mis hermanos, en el hebreo es un número muy especial, muy, ¿cómo decirle? Con mucho contenido espiritual, por ejemplo, los años Shemitah, se hablan de 7 años, ¿ves? 7 años, 7 semanas, 70 semanas, siempre es el número 7. Entonces aquí estamos hablando nosotros de que desde el día 16 de Nisan empieza, mis hermanos, la cuenta del Omer. Es el primer día de Omer. Ahí se empieza a contar. Desde el día pues que se celebra la fiesta del pan sin levadura. Ajá, exactamente. Sí. Ese día es que se empieza a contar la cuenta del Omer y son 7 semanas, que son 49 días. Esas 49 días terminan, fíjese pues, terminan el día 5 de Sivan, que va a caer el sábado 4 de junio. Ajá. O sea que ahí termina el día 49, las 7 semanas. El día 50, que es el día de jubileo, que está representando a la Nunfis, ese día va a ser el día de ¿qué? De Pentecostés, que fue cuando pues fue revelada la palabra de Dios y para el pueblo de cristiano fue revelado el Espíritu Divino. Fue cuando vino el Espíritu Santo. Imagínense, mis hermanos, la Torah con el Espíritu Santo. Vino, como quien dice, a darle espíritu y vida a la palabra. Qué cosa más hermosa, ¿no? Si por ejemplo, Adán pudo pues animar ¿cómo decirle? Los animales, los árboles, todo lo que había con la palabra los animó. Ahora imagínense cuando vino el Espíritu Santo, vino a darles vida y espíritu. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, por eso tenemos que cuidar nuestro templo, al no juzgar, al no condenar, al no criticar, al no pues estarse quejando. Mis hermanos, a mí me preocupa mucho el pueblo de Dios, porque yo siento que no hemos entendido la palabra de Dios, como que no hemos entendido qué es realmente lo que significa pues vivir en la palabra de Dios, ¿ves? Nos vivimos quejando, teniéndolo todo, teniendo una casa, teniendo carro, teniendo comida, teniendo todo lo que necesitamos, mis hermanos, para vivir. Y vivimos en una angustia, pero ¿qué es eso? ¿Ves? En aquel espíritu de tormento. Ayer oraba por una persona y me decía, Señor, es que esa persona tiene un espíritu de tormento. Vive atormentada su alma y también su familia vive atormentada. ¿Ve? Porque es una tristeza, mis hermanos, que lo tengamos todo. Yo ni siendo una mujer que no conocía a Dios, no vivía atormentada nunca, porque de niña yo asistía a la escuela dominical y me enseñaron a creer en Dios, a tener el temor de Dios. Y entonces yo nunca he visto que me esté quejando de algo. Yo tengo Mirna, pues 100 años de conocerme, que es mi asistente, Melvin está aquí conmigo, y alguna vez si me vieron atormentada en algún momento de mi vida, y nadie puede decir que me vea atormentada. Ni siquiera cuando a mi hija Paola la secuestraron, jamás me vi atormentada, sino que simplemente yo me postré, que era lo que tenía que hacer, a orarle a Dios, y ese día apareció mi hija, ¿no? Pero mis hermanos, hay gente que se atormenta por nada. Después era mi hija, pero yo no me atormenté porque sabía a quién recurrir en ese momento en mi vida. Y yo creo que ni siquiera se dieron cuenta en la iglesia donde yo era líder de un área de la iglesia, porque no fui a comentar, ay, fíjense que no sé qué, y a victimizarme, ¿no? Llegué la semana siguiente y solo agradecí a Dios con todo mi corazón en mi casa cuando vi que apareció sana y salva, y eso para mí fue suficiente. Pero mis hermanos, yo nunca me he sentido atormentada. Perdón.
siento que la gente que vive atormentada tiene espíritus como de, ¿cómo le dicen esos? Obsesores, ¿sí? Porque le entra una obsesión a la gente y los espíritus obsesores vienen de gente que fue asesinada. Y pues no quiero hablar muchas cosas porque la gente ni las entiende, ¿ya? Pero la verdad es que viene de espíritus obsesores, que según estudios que yo tengo así de los misterios de Dios, son almas de personas que murieron en una forma que fueron, por ejemplo, atormentadas antes de morir, que vivieron en una queja, en un suplicio tremendo, y en eso se mueren y se quedan como que no quieren irse de este plano. Entonces ellos entran en personas a atormentarlas, pero sí pues viven atormentadas porque los demonios se crearon, mis hermanos, de seres incompletos, que se llaman Shedim. Entonces yo algún día voy a hablar yo más profundo de eso, que los Shedim fueron creados fueron creados de esa manera, que son espíritus que estaba Dios creando a los ángeles, pero en eso llegó el Shabbat y no podía seguir, no siguió, y son los que quedaron incompletos. Entonces estos se vuelven espíritus atormentadores, ¿ves? Que hacen caer a la gente atormentándolos. Y mucha gente tiene esos espíritus que se atormenta por nada. Y eso es lo que se trata de esta fecha, que tenemos que entregarle a nuestro Padre ese tormento, decirle a Dios que me atormenta y pedirle de corazón, de rodillas, que me arranque, que se vaya ese espíritu de mi alma, que suelte mi vida. Y en el nombre de Jesús yo hablo hoy para que esos espíritus se vayan y no vuelvan más de la vida de ningún hermano ni hermana que me esté escuchando, que deje de atormentarlos con escasez, con hijos, que por favor en el nombre de Jesús ellos reciban la palabra de que esos espíritus atormentadores se van ahora en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Que no se atormente tu corazón, sino que confíe en Dios y Él hará. Gloria a Dios, ¿va? Sí. En nombre de Jesús. Sí. Éxodo 12:17. Celebrarán pues Had Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de Egipto. Y ese mismo día, fíjate, los huestes quiere decir que se fueron las almas de Egipto, fueron las almas que se fueron de ahí. O sea que está hablando de que ese día salió el pueblo de Israel. ¿Y cuándo fue? El día 16 de Nisan, que este año cayó el día sábado. Este año. Sí. No, perdón, cayó el día domingo, este año. Cayó el día 17, pero fue 16 de Nisan. Ahí empezó la fiesta de la cuenta del Homer, ¿el día qué? El día domingo, este domingo 17. Y termina la cuenta del Homer el 4 de junio, pero que es el 5 de Sivan. Así es. Y observarán este día por todas sus generaciones como estatuto por siempre. Sí. Comerán pan sin levadura desde el día 14 del mes primero por la tarde hasta el 21 del mismo mes por la tarde. Sí, son 7 días. Esta semana todavía. Sí, es una semana. Sí. No se hallará levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma alimento leudado, ya sea extranjero o natural del país, de cierto será extirpado de la congregación de Israel. Sí. No comerán Fíjate nada. que solo lo que me interesaba era pues la fecha en que ellos salían. Ahora quiero que leamos Levítico 23 del 15 al 16. Porque para mí es bien importante entender esas fechas, ¿verdad? ¿Cuándo fue que nuestro amado Yeshua fue crucificado? El 14. El día 15 pues fue la fiesta de ¿cómo se llama? La Pascua. El 16, los panes sin levadura, y ahí ese día fue cuando salió el pueblo de Egipto. Entonces el 16 de Sivan en adelante hasta el 4 el 16 de Abib o Nisan, como le llaman aquí, y es hasta el 4 ¿cómo se llama? de junio, que termina pues que es el día que termina la cuenta del Homer. Al día siguiente, el día 50 es el día de Pentecostés, que representa al Anún. Fíjense. Ajá. Entonces vamos a leer el día. Levítico 23, 15 al 16. Levítico 23, 15. Y contarán 7 semanas sí, pues, completas. Ajá.
desde el día posterior al primer día de Pesaj. Exactamente, ya ves, porque el día de la Pascua fue el día 15. El día 14 fue el día del sacrificio de los animales y fue el día que fue sacrificado nuestro amado Yeshua. El día 14, el día 15 que fue pues el día de la Pascua de Dios. Y el día 16 que fue el día de los panes sin levadura. Eso está bien claro. Uh-huh. Levítico 23:15. Desde el día en que ofrezcan la gavilla de la ofrenda mecida. Sí. 16. Contarán 50 días. Ese día, ya ve, ese día es el primero del Omer, cuando se ofrece la ofrenda, la primicia. Levítico 23:16. Contarán 50 días hasta la mañana del séptimo Shabbat. Sí. Entonces presentarán la ofrenda de harina de trigo nuevo a Yahweh. Ajá. 17. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, Sí. de 2 décimas de un efa de flor de harina. Cada uno será con levadura, serán cocidos como Sí, primicias por ejemplo, ese día de las primicias. Sí. Uh-huh. para Yahweh. Sí. Ahí estamos, 17, sí. Va. Entonces, mis hermanos, vamos a ver ahora pues algo muy importante, fíjense pues. Esto que estamos aquí estudiando ahora, mis hermanos, por ejemplo, en estos, como son 7 semanas, vamos a ver algo aquí bien interesante. Fíjense pues, el primer día que vamos a estudiar sería el día de Yesed. Yesed, mis hermanos, es una misericordia con infinito amor, fíjense. Es cuando Dios derrama su misericordia. Es como que usted, por ejemplo, sea una madre que ama tanto a sus hijos, pero que sabe que los tiene que corregir, porque el que no corrige a sus hijos no los ama. Entonces es una misericordia que Dios nos tiene, pero con amor, fíjese, con una bondad, con una benignidad, es Yesed. Geburah es como restricción, fíjese, poner a los hijos límites. Y entonces se narra pues que son límites los que se están poniendo. Vamos a ver aquí qué es lo que nos estudiamos este día. Entonces, fíjese, pues vamos a ver aquí. Comenzamos con Yesed, que es pues que es pues como decir, la misericordia de Dios en un grado extremo de amor y de bondad. De ahí viene lo que le llaman Geburah, que es como restricción, o sea, poner a la persona límites. Y luego tenemos Tiferet, que es equilibrio. Entonces dice, pues, estamos en la primera semana. Todavía no han pasado muchos días. Hoy tenemos el día 6 del día del Omer. Hoy estamos llegando al 6º día del Omer. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar ahí? Todavía tenemos que estudiar. Estamos en la primera casilla, porque son 7 días que vamos a estudiar cada uno. Entonces estamos todavía en Yesed. ¿Qué quiero que le hacen la unidad? ¿Qué significa Yesed? Porque es como que Dios nos derrama una sabiduría para saber qué hacer en un momento difícil, para saber qué hacer, qué hago yo si me está pasando esto. Pero la gente cristiana, mija, lo que hace es atormentarse. Se atormenta y no sabe qué hacer, y como está aquel salmo que dice, huiría lejos y me iría donde nadie me viera. Pero ¿qué es eso, mis hermanos? Si somos hijos de Dios. Yo nunca he tenido pues el deseo de huir de algo, porque soy una mujer valiente, que la persona valiente enfrenta sus problemas, las resuelve, porque todo es para nuestro bien. Fíjese que yo menciono a un hermano en la iglesia que una vez me llamó porque estaba llorando, porque tenía un cliente muy alto que le daba casi todo el trabajo a él para ayudarlo, pues para sobrevivir, ¿verdad? Y que si este varón le quitó el servicio a él y a otros amigos. Y el amigo de él fue tanto el impacto que le dio, mis hermanos, que le dio un infarto estomacal. O sea, pues que la gente no piensa que solo piensa que hay un infarto del corazón, no. También infarta el estómago, también infarta, le da un derrame a la gente, pues, ¿verdad? Y entonces también le puede impactar el hígado, todo eso. Y ahí le dio un infarto estomacal y se murió, fíjese. Y él me llamó llorando que ahora qué hacía. Yo le dije, mira, tú diezmas. Y si diezmas, ¿por qué tienes que preocuparte? Porque cuando diezmamos tenemos que entender que nos ha blindado Dios.
Yo por eso rápidamente me apresuro a sacarlo rápido el primer día de mes de la semana, para pues cuando llega al final de mes, ese día saco yo mi diezmo, porque no quiero ni un día más tener el dinero en mi bolsa, porque no quiero que se quiten los blindajes divinos. Y yo vivo tranquila, mis hermanos, en paz, porque yo confío en Dios con todo mi corazón y no confío en mi propia inteligencia. Entonces yo le pido a Dios que la gente, pues, ¿para qué se atormenta? Porque esa Yesenia significa bondad de Dios, dice. Una bondad derramada tan grande de Él, que se llama misericordia, pero con bondad. El segundo significa, mis hermanos, Tiferet, ¿cómo se llama? Es Geburah, que es que lo tenía, ya lo había visto, se me fue otra vez, ¿no? Que significa límites, o sea, pues, o restricción. Y luego tenemos el Tiferet, que significa armonía. En una forma, pues, así en general, va, armonía. Si la gente se sabe de la bondad de Dios y sabe que Dios a veces pone límites para protegernos, va a vivir en armonía, mis hermanos. Pero imagínense que yo viva atormentada. Quiere decir que no creo en la bondad de Dios, ni creo pues en absoluto, mis hermanos, en que si Dios me está poniendo una restricción es porque Él algo me va a dar o de algo me está protegiendo. Y yo no lo entiendo. Fíjese que yo me recuerdo de una sierva que ya partió con el Señor, que estaba orando porque el esposo le dieran una plaza. Ella insistía porque era una plaza muy buena pues en el gobierno. Y entonces me decía a mí, me reclamaba, me decía, Pastora Maite, pero ¿por qué es que no le sale el trabajo a mi marido? Fíjate que a veces no vemos el gran amor de Dios protegiéndolo a él. Y siempre le contestaba lo mismo y me decía, ¿pero de qué lo está protegiendo si mi marido es bueno? Tú no sabes de qué lo está protegiendo, pero después lo vas a ver. Bueno, entonces ella pues, pero se sentía mal porque pensaba que yo se lo decía solo para tranquilizarla, y que si mis hermanos en eso sale en la prensa, que a todos los que trabajaban en ese sector, a todos los agarró el gobierno, los metieron presos, porque estaban haciendo cosas que no eran correctas, ¿ves? Y este muchacho, si hubiera estado ahí presente, estaría preso ahorita, como están todos, ¿ya vio? Y entonces sí, mis hermanos, fue una tragedia. Y cuando ella descubrió eso, me llamó. Ay, se recuerda lo que me decía así. Exacto, fíjese que ya están todos presos, que no sé qué. Y vaya que no le dieron el trabajo, ¿verdad? Porque Dios es así, nos pone a veces un límite, porque quiere, y también como padre tenemos que poner al hijo un límite. Puedes venir a regresar a la casa a tal hora, hay que ponerle límites a los hijos, ponerle límite a los empleados, a todos, y tener y sobre todo entender que existe la bondad de Dios. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.